El doctor Luis García Montero, director del Instituto Cervantes, hará uso de la palabra. Señor presidente de la República de México, señora, distinguidísimas autoridades, amigos, amigas, no hay que decirlo, es para mí un verdadero honor y una emoción haber sido invitado a homenajear entre todos ustedes al poeta Ramón López Velarde con motivo del centenario de su muerte. Soy muy consciente de la significación de este acto. Desde 1921, desde su muerte y la aparición a los pocos días de la suave patria, López Velarde es considerado en México el poeta nacional, un poeta civil y un poeta nacional. ¿Qué significa este título en la posteridad lírica? Al leer la bibliografía crítica se encuentran voces que consideran el ser un poeta nacional un honor oficial, pero también voces que lo entienden como un amplio reconocimiento sentimental de sus lectores. Lo significativo es que, en el caso de López Velarde, creo que coinciden los dos argumentos. Algunas voces críticas han señalado que desde muy pronto, desde que la política cultural y educativa de Vasconcelos entró en crisis, hubo quien quiso representar en López Velarde una versión provinciana, una identidad cerrada en sí misma. Pero es verdad, mucho más verdad, que a lo largo de los años las sucesivas generaciones de poetas y lectores mexicanos han mantenido vivas sus palabras más allá de cualquier estrechez. Como afirmó Carlos Monsiváis, López Velarde pertenece a la educación sentimental mexicana. Junto a su amor por la tierra natal, al poeta de Zacatecas le gustaba que Juan Ramón Jiménez oyese el mar por teléfono. Octavio Paz lo vinculó con Laforgue y Eliot. Y es que a López Velarde le gustaba dialogar con Amado Nervo, pero también con Rubén Darío y Leopoldo Lugones. Por eso Carlos Pellicer identificó su amor a México como una gran expresión universal de fraternidad humana, y Villaurrutia señaló que en él hay una energía adánica siempre viva más allá de cualquier coyuntura. Los poemas nos dicen algo distinto cada vez que abrimos uno de sus libros. Me aficioné desde muy joven a la poesía de López Velarde porque la verdad de sus sentimientos y sus recuerdos siempre estuvo vigilada por una conciencia crítica. El poeta dice su duda al decir su verdad, lealtad y su lealtad. Evitaba convertir la sencillez en simpleza. En su primer libro, La sangre devota, me deslumbraron unos versos entre paréntesis. En abono de mi sinceridad, séame permitido un alegato. Entonces era yo un seminarista sin Baudelaire, sin rima y sin olfato. Su evolución y su estilo, su riqueza, sus paréntesis, sus juegos con el lenguaje popular y culto, sus esdrújulas, sus sorpresas e ironías sirvieron para encarnar en palabra una verdad tan sentida como organizada desde la conciencia. Todas las ideas abstractas, se ha dicho, afloraban a partir de un impulso erótico y toda sensibilidad se transformaba en una voluntad de arte. Me permito aquí hacer una consideración motivada por este importante homenaje al autor de Zozobra y El son del corazón. El homenaje nacional de López Velarde es tan de Estado como popular, y se trata de un acontecimiento que invita a pensar
en la importancia de unir las realidades de la vida y el crédito de las instituciones. Creo que esa es la labor de una apuesta cultural entendida como defensa de los valores de progreso, como apuesta de la libertad, la igualdad, el respeto y el entendimiento entre personas y comunidades. La cultura democrática invita a que las instituciones no se olviden de la vida cotidiana de la gente para que el orden oficial no quede separado de la realidad. Pero también es muy importante que la realidad de una comunidad se sostenga en el buen arte, en el respeto democrático a las instituciones, para que el corazón no se separe de la razón y para que las ideas, mientras sueñan, abran los ojos y sepan mirar hacia la calle. Una apuesta de futuro. Aquí, en el estado de Zacatecas, en abril de 1997 se celebró, a propuesta del Instituto Cervantes, el primer Congreso Internacional de la Lengua Española, con intervenciones memorables como la de Gabriel García Márquez. Ahora estamos celebrando en España el 30 aniversario del Instituto Cervantes y dentro de los actos más significativos, el 5 de julio, dentro de unos días, en colaboración con las autoridades de Zacatecas y con la UNAM, se celebrará un gran homenaje a López Velarde como cimiento de nuestra cultura y nuestra lengua. El Instituto Cervantes nació hace 30 años con la democracia española, porque su voluntad hubiera sido incompatible con aquella falsa retórica imperial de la dictadura franquista. Su primer director fue un exiliado, Nicolás Sánchez Albornoz, un historiador que desde el principio supo agradecer la ayuda recibida en momentos muy difíciles por los países hermanos, muy significativamente por México. Supo conocer el pasado, reconocer los errores y apostar por la fuerza internacional de una lengua y de una historia compartida en un futuro común. La poesía es un género literario que enseña a amar las lenguas maternas y a respetar todas las lenguas originales de una comunidad. Esa es la voluntad más íntima de la convivencia. Para un poeta hay mucho de real en la famosa afirmación de Walt Whitman con la que definió Hojas de hierba: camarada, esto no es un libro, quien toca esto toca a un hombre. Es la idea que Federico García Lorca recogió y radicalizó en Poeta en Nueva York para unir las palabras con las verdades últimas. Porque yo no soy un hombre, ni un poeta, ni una hoja, pero sí un pulso herido que sonda las cosas del otro lado. Continuó este difícil diálogo con la verdad de la poesía Jaime Sabines cuando escribió sobre la muerte de su padre: me avergüenzo de mí hasta los pelos por tratar de escribir estas cosas, maldito el que crea que esto es un poema. La poesía busca algo más allá de la poesía. Quien toca, por ejemplo, la poesía de López Velarde, toca una poesía que quiso hacerse patria y hacerse México. La poesía sabe mirarse a sí misma, persigue una necesaria verdad vigilada por la propia conciencia, se dice con lealtad al decir sus dudas, porque no es lo mismo comprometerse a no mentir que creerse en posesión de la verdad. López Velarde se comprometía a no mentir, y las lecciones de la poesía de López Velarde las he recibido yo desde Andalucía, desde Granada, como una herencia común en la que conviven Rosalía de Castro y García Lorca, pero también poetas mexicanos como Sor Juana, Villaurrutia, Octavio Paz, Jaime Sabines, Bonifaz Nuño, Rosario Castellanos o José Emilio Pacheco, maestros todos muy íntimos.
Esta pasión razonada es lo que se encarnó en las palabras de Lope Velarde en La suave patria, cuando vio su historia amenazada y sintió una verdad de pan, de humilde pan, pero capaz con fuerza de enfrentarse al hambre y al obús y de comprender a la niña que se asomaba por una reja. Era la entraña terrenal capaz de recibir a las aves que habían volado y hablaban nuestro mismo idioma. Por eso, señor presidente, es un honor y una emoción participar en este homenaje nacional, tan oficial como popular, tan de Estado como de sociedad. Es el mejor recuerdo a un poeta que sigue vivo entre nosotros. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias a todos ustedes.